¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alfonso. Un gusto siempre estar en este espacio. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido el día de ayer con estas idas y venidas entre lo que hacía el JNJ, la cita que existía para el debate público y la presentación de los magistrados de este ente, y bueno, la intervención del Poder Judicial, la denuncia que hace la congresista Patricia Chirinos, finalmente la postergación de la debate y votación, y finalmente hoy también ha pasado para otro momento. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué lees tú ahí? Lo principal es que hay que tener en cuenta eh, el, el escenario principal. Esto es una guerra que se desató a partir de que se desenvuelve, se devela las investigaciones en Estados Unidos sobre la corrupción de las empresas brasileras. A partir de allí surgen por lo menos dos grandes partidos políticos, y llamo partidos políticos porque son organizaciones de carácter permanente y que tienen coherencia entre la acción política de todos sus miembros para procurar un bien comunitario. En este caso, la Junta Nacional de Justicia responde al partido político que no tiene un nombre todavía, pero de aquellos vinculados a Odebrecht y por eso fueron impulsados por Vizcarra. Vizcarra, en su búsqueda de impunidad, no podía de ninguna manera ponerse en manos de una administración de justicia que no le fuera proclive y que él no la pudiera manipular. Por tanto, ese es el primer acto de todo este embrollo que mucha gente no entenderá. ¿Por qué tanto problema en que sean unos y reemplazarlos al costo político alto por unos suplentes que también son más o menos lo mismo? El problema viene por allí. O Y sea, que tú crees que esto se retrotrae hasta ese momento. sí, yo creo que el deseo y la necesidad de manejar la administración de justicia para obtener impunidad es un tema de ingenieros del sur del país, de ingenieros del norte del país, de políticos regionales, de políticos municipales del interior, de políticos nacionales. Hay muchísima gente, como por eso te digo, es casi el partido de Odebrecht es casi un partido político a nivel nacional, con sedes provinciales, con gente que tiene un solo propósito: pasar desapercibida hasta que esto prescriba. Sí. Ahora, en esto es un exceso decir que la Junta Nacional de Justicia es de Martín Vizcarra o obedece a los intereses de Martín Vizcarra, porque a partir de ahí se han nombrado fiscales, jueces y demás que tienen o sobre quien él tiene una influencia. Sería muy sencillo decirlo, pero es más complejo. Es, Ajá. una, es un grupo social organizado, permanente, con intereses comunes en política, pero que no solo responde a los intereses inmediatos de Vizcarra, sino que responde a intereses más importantes aún. Recordemos de que Vizcarra era un simple gobernador regional de una región pequeña cuando fue colocado prácticamente por estas influencias brasileras en la plancha de PPK. Entonces, pero hay mucho más de por medio, hay mucho más gentes y grupos, quizás incluso más importantes social y económicamente que el propio Vizcarra, a los cuales les interesa seguir manejando la Administración de Justicia. Ahora bien, los integrantes de la Junta Nacional, cuando fueron elegidos, curiosamente designaron en un alto cargo, tengo entendido, si no estoy equivocado, como secretario general o un cargo así muy relevante en la Junta, a quien redactó, a quien hizo las preguntas, los cuestionarios, de forma tal
es, eh, eh, sería no, no demasiado imaginativo pensar que este nombramiento es un agradecimiento a preguntas filtradas. Curioso, curioso, porque esta gente representa a un grupo social en que en la sociedad peruana se erige como el bastión moral, como los cultores de la moralidad pública, mientras que señalan a todos sus adversarios, de izquierda o de derecha, como proclives a la corrupción, proclives al amiguismo y enemigos de la meritocracia. Bueno, entonces quiere decir que estamos frente a un partido político prácticamente moderno, digamos, porque tiene medios de comunicación, tiene operadores políticos, tiene gente que está en el Estado, gente que está en los medios, gente que está, digamos, en la opinología, consultores y grupos de poder diversos. Exactamente, y que tiene y sabe perfectamente cómo defenderse porque sabe cuáles son sus puntos más débiles, entre ellos la administración de justicia. Ahora, en ese proceso es de que los congresistas han visto cómo es insuficiente una sentencia del Tribunal Constitucional que señala clara y taxativamente que no se puede abusar de los recursos constitucionales, de las demandas constitucionales en tutela de derechos fundamentales, cuando se trata de procedimientos administrativos parlamentarios incompletos, inconclusos, que sería muy discutible pensar o afirmar de que van a concluir necesariamente con una sanción. Por tanto, la teoría de los derechos fundamentales señala que el amparo requiere o la vulneración evidente de un derecho fundamental o la amenaza cierta, inminente, de que se va a cometer una arbitrariedad en contra de derechos fundamentales. Ahora, los miembros de la Junta han sido informados de los, de las, de los hechos de los cuales se les acusa, de las sanciones, se han podido defender, optaron por una defensa solidaria con un abogado, en lugar de hacerlo cada uno bajo la responsabilidad de los hechos que han sido cometidos ciertamente, pero posiblemente con distinta intensidad y con distinta responsabilidad. Optaron por una defensa común. Esto lo ha visto en forma pública. Por tanto, no se aprecia una evidente violación de un derecho fundamental más allá de una simple posición política de impedir que el Congreso realice su labor y encuentre con los votos de acuerdo al artículo constitucional necesarios si sanciona a todos, a una parte o a ninguno. La suspensión por parte del Poder Judicial o la orden de suspensión de este proceso, desde tu punto de vista, ¿es una interferencia al Poder Legislativo? Es una interferencia que es muy irresponsable por parte de la sala, porque si no hubiese existido la sentencia del Tribunal Constitucional, hubiéramos pensado en que eran jueces garantistas cuyo extremo celo demandaba pues una respuesta del Congreso eh, informando de que se habían cumplido todos los requisitos, todos los procedimientos del debido proceso, todo lo necesario para que ellos puedan defenderse, etc. Pero después de la sentencia del tribunal, que es muy clara, ahora, hay algunos que dicen, pero sí deja abierta la puerta a que pueda ser válido un amparo frente a una violación de derechos fundamentales en sede parlamentaria. Por supuesto, claro, hubieran sido desquiciados, pues, lo del tribunal si hubieran cerrado absolutamente la puerta. Por supuesto, el sentido común nos indica de que cualquier persona, cualquier funcionario que sea acusado y que no se le digan cuáles son los cargos o que no se le permita defenderse
o que no se le permita el acceso al expediente al abogado, o que se viole pues el debido proceso, es obvio de que cualquier juez tiene que amparar a esa persona y exigir que el Congreso realice pues un procedimiento adecuado a la Constitución. Allí sí se menciona, se debe repetir el axioma: no hay zona exenta de control constitucional. Pero no es Pero el caso. no es el caso. El tribunal ya dijo no, aquí no puede haber abuso. Si no hay una violación de derecho fundamental evidente, pues tiene que responder la persona como cualquier otra persona y asumir su responsabilidad y asumir su defensa. Y si es el caso, asumir su sanción. Pues, nadie, aunque no, aunque sean estas personas, nadie está exenta, ya parafraseando el axioma, nadie está exento de asumir responsabilidades ante el tribunal, la sala o el juez que le toca de acuerdo a la Constitución. Ya, ahora, esa orden del Poder Judicial de suspender de manera provisional el proceso, desde tu punto de vista, es ilegal y por lo tanto deberían ser los jueces que han tomado esa decisión ser acusados de prevaricato. ¿Hay ahí un delito? Sí, hay dos delitos: hay abuso del derecho y prevaricato. Es evidente, o sea, hay normas constitucionales, normas legales, el Código Procesal Constitucional, que determinan de que no se puede, de que un juez o una sala no puede hacer exactamente lo contrario que lo dicho en una sentencia del Tribunal Constitucional. Y ante eso el Tribunal Constitucional tiene que reaccionar. Y lo que me temo es de que el Congreso también reaccione de una manera muy similar al discurso de Vizcarra cuando se presentó defendiéndose de la moción de vacancia con ínfulas y con soberbia sobresaliente, y provocó la reacción de los congresistas. Hoy en día, los congresistas han visto nuevamente menoscabadas sus atribuciones. Ha visto el grupo, el pleno del Congreso, ha visto de que sus mandatos, sus procedimientos, sus requerimientos son burlados, son despreciados por jueces que no son ni siquiera superiores, son jueces provisionales. Y ahí viene la otra madeja del tema. Se Sí, presenta a la Junta como si fuese el órgano que ha cautelado estos tiempos la imparcialidad y la eficiencia de la Administración de Justicia. Pero hoy en día vemos de que nunca ha sido más corrupto ni más manipulado el Poder Judicial por parte de tirios y troyanos. Entre esos motivos, por la grave composición de todas las salas con jueces provisionales, de forma tal que los que nos escuchan pueden ustedes suponer que un juez titular maneja la sala con 4 o 3 o 5 provisionales. Todas las salas a veces son provisionales, que son jueces de primera instancia y que dependen del dedo del presidente de la Corte, del presidente del Distrito Judicial, para mantenerse en ese lugar que no les corresponde por mérito, o regresar al lugar de origen con todo lo que eso significa en cuanto a prerrogativas de carácter profesional. Entonces, si el gerente de la empresa puede conformar un comité que domine para la adquisición de bienes con su secretaria, con su asistente y con dos portapliegos de su propia oficina, imagínense lo que está haciendo hoy en día la Administración de Justicia a nivel increíble. nacional. Increíble. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Patricia Chirinos ha entablado una demanda, la Fiscalía ha abierto un proceso. ¿Cómo ves eso? Tiene que seguir su curso. El Ministerio Público seguramente va a culminar
en el más breve lapso, porque tampoco es cuestión de Meses. emular esas investigaciones que demoran años y que no concluyen en nada, sino que por interés de la sociedad, esta etapa preliminar pues debe concluir en el más breve tiempo y abrir proceso y continuar con la siguiente etapa preparatoria para encauzar a estos tres jueces que han actuado en contra de la ley y en contra de la Constitución, no solamente en contra de la ley. Y de paso, revisar los antecedentes, porque, por ejemplo, ya se habla de que uno de ellos tiene graves investigaciones, es un juez sumamente discutido, ¿no es cierto? Y nosotros ya sabemos que cuando un juez es discutido es porque definitivamente tiene problemas que enfrentar. Y ya será motivo para que una nueva composición, ojalá, de la Junta Nacional de Justicia pueda debatirse constitucionalmente para ver si realmente en el Perú, donde no se realizan concursos públicos transparentes o imparciales, realmente deba provenir la cúpula de los jueces Ah, de personas ajenas o se deba emular al único modelo que ha arrojado imparcialidad e independencia política de los jueces, que es el modelo del Consejo Superior de Justicia italiano, que propició justamente el fenómeno Tayentópolis. Discutamos cosas ya de fondo, pero salgamos de estos eh, tejemanejes, de esos tinterillajes, porque esta gente lo único que está haciendo es seguir hundiendo la justicia peruana. sí, ahora, yendo al tema de fondo, en uno de las de extremos de la, digamos, requerimiento o debate político, en realidad la señora Inés Tello claramente ha cometido por lo menos una infracción que no es menor al haber permanecido en el cargo después de la edad que corresponde, pero sus colegas han interpretado a través de servir la Constitución de la República, o sea, ellos son el nuevo TC. Sí, ¿Esto es en realidad razón suficiente para poder decirles que dejen el cargo? sí. El problema es de que esa interpretación fue antojadiza. Uno. Dos, servir no tiene nada que hacer con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Está fuera de su ámbito de competencias. Dos. Tres, la persona que absorbió la consulta no es abogada. Entonces, se ha interpretado la Constitución en contra de su propia letra, de la literalidad, y en contra de la jurisprudencia del tribunal, también de paso, que ha señalado en múltiples amparos presentados por Supremos, de que cuando uno llega por cualquier motivo a incumplir uno de los requisitos originales para tener un cargo público, pues llega el momento de dejar ese cargo público. Hay casos ya resueltos por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, de que algún juez era presidente del Jurado Nacional de Elecciones y consideraba que como su periodo como presidente del Jurado Nacional de Elecciones iba a ser más largo que la edad que debía considerarse para ser juez supremo, podía quedarse como juez, como presidente del jurado. Y eso el tribunal le dijo que no era cierto. Cuando uno incumple, por edad, en este caso, la condición de juez supremo, también tiene que dejar la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. En el mismo caso, cuando alguien incumple el, uno de los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, simple y llanamente no puede seguir en el cargo. Esa interpretación es antojadiza, es iletrada, es inválida y las personas que solidariamente lo asumieron tienen que también asumir su responsabilidad. Ahora, pero existen, bueno, no sé si llamarle
constitucionalistas o neoconstitucionalistas, pero existen expertos que señalan lo contrario a lo que tú dices, Ernesto. Y dicen más bien que no, que ella podría quedarse más tiempo y que finalmente eso no debería ser una razón para pedir que dejen el cargo, ¿no? Ni ella ni otras personas. Y por otro lado, pareciera que en este momento se va diluyendo el ímpetu con el que estaba hasta hace unas horas el Congreso. ¿Qué va a pasar? En política, cualquier cosa. La Constitución establece de que ni tú ni yo podemos establecer con alguna certidumbre la calificación de los hechos producidos, que son más de 3, tengo entendido, en contra de la Junta Nacional de Justicia, si son falta grave o no son falta grave. No nos corresponde a nosotros. Es más, si a mí me preguntasen, yo diría, la responsabilidad tiene distintos niveles. Una cosa es Sinestello, otra cosa es son sus colegas, el colegiado, que quizás por no hacer problema, por caer simpático, aprobó esa pésima interpretación. Por tanto, podría no ser, pero eso corresponde al Congreso. Es como la vacancia presidencial. No nos corresponde ni a ti ni a mí juzgar si las conductas que se han llegado a establecer y que son ciertas de un presidente de la República constituyen una falta de moral permanente, o si el Congreso debe llamar la atención o simplemente en vía de ejercicio político, de sanción política, censurar al presidente del Consejo de Ministros y no al presidente en sí, etcétera. Esos son pensamientos y condicionamientos de orden político. Lo cierto es de que aquí hay hechos que se han producido que son absolutamente irregulares. La Junta Nacional de Justicia no es el órgano o el organismo brillante que ha iluminado la justicia en el Perú. Por el contrario, no ha hecho prácticamente nada en favor. Al contrario, ha permitido la proliferación de la provisionalidad, entre otras cosas. Lo que vaya a pasar es incierto porque corresponde a un proceso político donde los congresistas tienen que asumir también su responsabilidad y tienen que asumir la defensa de su institución. Si no lo hacen, cosa que tampoco sería descartable, si no lo hacen es porque al final de cuentas no provienen de una clase política formal, formada, estable, y que si ya hubo un pleno del Congreso que se asustó y aprobó el referéndum de Vizcarra y prácticamente se autoeliminó aprobando la no reelección parlamentaria, cosa que es absolutamente impolítica, antidemocrática, también podría haber un pleno que se deje insultar por una sala del Poder Judicial, que se deje menospreciar y que al contrario, de repente hasta le piden disculpas. Hay una asociación de jueces que, tras esta denuncia del intento de paralización de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ha dicho que constituye una seria amenaza esta, digamos, posición de la congresista y finalmente también de la fiscalía. ¿Hay una amenaza seria, te parece a ti? Posiblemente no concluya en nada, porque ¿Así tanto? en los últimos años, fíjense, ha habido en el Perú escándalos enormes y hasta ahora no vemos que haya habido sanción efectiva para los culpables de hechos delictivos evidentes y muy grandes. Por tanto, estando en el Perú, cualquier cosa puede pasar. De pronto, yo apostaría a que los congresistas reflexionen en estos días y decidan, en vista de que todavía les falta más de 2 años de mandato parlamentario, decidan hacer valer sus derechos como parlamentarios y decidan
defender la Constitución. Pero si no lo hacen por conveniencia, cosa que es posible también, no va a ser la primera vez que los hagan retroceder. Esta es una lucha política, es una guerra política de largo aliento. Si muestran debilidad ahora, van a recibir el castigo y la presión mediática y de este partido, el partido Odebrecht, que busca impunidad, y van a sufrir las consecuencias. Hasta ahora el Congreso ha sido vilipendiado, pero ha sido respetado. Lo odian, lo detestan y tratan de desprestigiarlo todos los días, pero lo respetan, porque el Congreso asumió una actitud firme y una acción política coordinada. Pero si fallan ahora, va a ser el comienzo del fin de ellos mismos. Ahora, quisiera tocar otro tema y te pediría tu opinión en relación a esta investigación que hizo un medio de comunicación en relación al hermano de la señora Presidenta de la República, el señor Nicanor Boluarte, en el sentido en que la señora Presidenta señala y dice que su hermano en realidad puede reunirse con quien le venga en gana y que eso no debería respetar ninguna suspicacia y que ellos están con las manos limpias y saldrán por la puerta grande. Esa explicación o esa posición de defensa de la señora Boluarte, más allá de, digamos, el hecho que sea su hermana o su hermano el implicado, desde el punto de vista de la legalidad, ¿qué significa? Es un error. La presidenta está mal aconsejada. Primero que políticamente es una muy mala respuesta. Cualquier persona que haga media training le hubiera aconsejado una respuesta mucho mejor. Pues, en primer lugar, está muy mal asesorada. En segundo lugar, las personas que rodean a un primer mandatario tienen que tener muchísimo cuidado porque pueden terminar en la cárcel. El tráfico de influencias es uno de los tantos delitos que puede cometer cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier asesor del presidente de la República, de cualquier ministro, etc. Y se trata de no solamente de guardar las formas, sino de evitar que los familiares interfieran o trafiquen o hagan cualquier tipo de amiguismo valiéndose del apellido o valiéndose de la cercanía, en este caso familiar. Es un tema muy importante que yo creo que la Presidencia de la República seguramente en estos días debe revalorar, debe evaluar nuevamente este problema, porque es obvio que con esa respuesta no ha enfriado las cosas, sino que esto viene para largo y que van a seguir las investigaciones periodísticas, va a seguir esto andando y urge una nueva actitud de la presidencia, y yo consideraría incluso alejar al hermano, alejarlo del país. Porque además, Ernesto, las experiencias que se han tenido de hermanos, esposas, amigos, familiares de el jefe de Estado en los últimos años ha sido tremenda y se ha confirmado todas las sospechas que se tenían desde el principio y siempre ocurría básicamente lo mismo, que el mandatario o la gente que rodeaba decía, no hay ninguna sospecha, somos gente honesta, no hemos venido a robar como otros, y terminaban totalmente imbuidos en la corrupción. El problema es de que parece ser que las personas que tienen poder muchas veces empiezan a recibir muchísima presión de amigos, de personas que quieren hacer negocios, y al final viene el pensamiento pues, ¿no? De voy a hacer un negocio que a mi manera de ver no es turbio, no hay delito, y luego hago el otro, y luego me han ofrecido este otro más,
Y llega un momento en que uno se le está dedicando a eso. Entonces, lo mejor, el mejor consejo que se le podría dar es cortar por lo sano y enviar al hermano al extranjero. Ahora, en las últimas horas se ha producido una incorporación al gabinete, con la salida de la señora Gervasi y la incorporación del doctor Javier González Olaechea como canciller de la República, que, dicho sea de paso, hoy estuvo en el Congreso, sustentó el viaje de la señora Boluarte y a los pocos minutos el Congreso aprobó el quinto viaje presidencial a APEC, ¿no? Bien, pero tu lectura de lo que ocurre con esta incorporación al gabinete, ¿qué cosa es? ¿Cómo ves esto, Ernesto? En primer lugar, me parece que la anterior canciller, que era diplomática de carrera, recibió un cargamontón injusto. Yo creo que allí hubo otra vez malas expresiones del propio Palacio de Gobierno, que no tiene asesoramiento correcto en materia de comunicación. Pero la elección del nuevo canciller yo la considero acertada. Es una persona de una inteligencia brillante, de una trayectoria académica y profesional brillante, hijo de diplomático además, y con contactos muy importantes en Estados Unidos y en el extranjero. Por tanto, ya era momento de fortalecer la Cancillería, que es, dicho sea de paso, uno de los pocos bastiones de prestigio nacional, digno de orgullo nacional. La carrera diplomática y la Cancillería siempre se ha destacado por hacer una labor brillante en defensa de los intereses del país y por tanto no merecía un ministro de menor nivel que el de el actual canciller, que creo yo va a saber capear el temporal, manejarse en forma adecuada y mesurada, por cierto, porque los retos que tiene el país son muy grandes. Tiene un gobierno discutido por los mandatarios dictadores de izquierda, por las tiranías de izquierda, que no son pocas en América Latina, va a asumir la presidencia de este organismo internacional que puede abrir la puerta a nuevas inversiones y a la credibilidad y a la confianza a los inversionistas por parte de un país que, si bien es cierto, ha tenido muchos altibajos políticos en los últimos años, pero puede presentar una estabilidad económica y sobre todo, una capacidad de crecimiento singular y yo creo que quizás la mayor de Sudamérica. Por tanto, considero que es atractivo invertir en el país, pero por eso mismo el canciller tiene que hacer un trabajo fuerte y la presidenta de la República tiene que salir al extranjero a saludar, a conversar, a reunirse con unos y con otros y brindar confianza, esencialmente. No quisiera dejar la oportunidad sin comentarte o preguntarte por el PPC. Entiendo que tú eres parte de un equipo de gente donde está Carlos Neuhaus, está Javier Bedoya de Neri y otras personalidades cercanas al Partido Popular Cristiano. ¿Nos puedes contar lo que tú sabes con respecto del proceso de inscripción del partido? Sí, aprovecho para quejarme. Ajá. Lo he hecho como académico y ahora lo hago como pepecista de la excesiva burocratización de la política partidaria en el país. Nos piden más de 60 comités provinciales, con locales, ¿ah? Con letrero y local, como se hacía la política en el siglo pasado. Eh, pero lo importante es de que hemos podido recoger a un grupo de gente bastante numerosa, por cierto, que anhelaba que se retomen las banderas primigenias del PPC, que recuerden ustedes se separó de la democracia cristiana porque ésta decidió izquierdizar su programa y su interpretación del ideario. Es así como hemos recogido, aún siendo burocráticamente, formalmente Partido Nuevo, hemos recogido el viejo ideario de 1967,
de Bedoya, de Ramírez del Villar, de Polar, de Alaiza, porque nos representa. Es el momento en el Perú de realizar una política seria, de buscar el bien común, pero desde el desarrollo de modelos económicos serios, transparentes, donde se privilegie al emprendedor, se privilegie al que trabaja, al que produce, y no se premie a aquellas personas que buscan el subsidio, que buscan el mercantilismo, que buscan la ganancia fácil a través de la cercanía con el poder. Lo que decía Bedoya en los 70 y en los 80, que por cierto Bedoya debió haber sido el gran presidente del Perú en 1980 y enfrentar al terrorismo en su etapa inicial, pero como no lo tuvimos, hemos encontrado que las mismas frases, los mismos postulados de Bedoya son plenamente vigentes hoy en el Perú. ¿Logrará el PPC vencer ese burocratismo antes de fin de año? Yo confío que sí, hemos cumplido ya todos los requisitos que nos señala la ley, estamos en manos de los fiscalizadores del jurado para que den el visto bueno a los comités en las provincias y den el visto bueno a las fichas de inscripción partidarias que han sido presentadas con bastante exceso para evitar cualquier problema, además que han sido recogidas por militantes. Aquí no han habido personas pagadas, personas que hayan hecho ese trabajo en un garaje de una casa. El PPC es un partido muy curioso. Desde caballero a paje, todos creemos mucho en las formas, en los programas, en la doctrina y sobre todo en la honestidad de nuestros actos. Entonces, a nosotros nos produciría muchísima vergüenza que al cabo de un tiempo se descubriera como con Perú Posible, de que todo se hizo en un garaje, o que nos sorprendieran regalando galletas a personas para que firmen. El PPC es un partido que posiblemente no ha tenido la oportunidad hasta ahora de disfrutar la confianza del ciudadano, pero confío en que sí lo va a tener, porque en este momento, después de tantos desastres y catástrofes y de piratas y de filibusteros que han gobernado y que han pasado por la política, yo creo que es la hora del PPC. Tu feeling, tu pensamiento para terminar con la entrevista, Ernesto, tu feeling sobre la posibilidad de que el PPC, logrando la inscripción y el término de los, digamos, trámites que señalas y estando plenamente inscrito y habilitado, tu feeling es de que el PPC iría con una candidatura propia o que estarían dispuestos a integrar un frente más amplio con otros partidos? Ya lo han dicho tanto Carlos Neuhaus como Lourdes Flores, la prioridad es coadyuvar a la formación de un frente democrático que se presente con un programa sólido, orgánico, una visión de país realista para ganar las elecciones. Esto significa postergar todo interés personal en aras del bien común, en aras del Perú, que es el mensaje final de Luis Bedoya Reyes. Bien, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, muy amable por esta conversación y estamos en contacto en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Alfonso. Gracias, buenas noches.